Buenas tardes a todas, gracias por acompañarnos en nuestro primer acto como área de feminismo de Defender Andalucía, que hemos organizado con motivo de este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, un día de celebración, pero también de lucha, en el que visibilizamos y denunciamos las patentes desigualdades que sufrimos las mujeres andaluzas. Os recordamos que en nuestras redes sociales de Defender Andalucía podéis ver nuestro maravilloso cartel realizado por la WONKI, a la que desde aquí agradecemos de manera infinita por haber colaborado con nosotras con ese cartel de Andalucía en Matria y esperamos poder seguir haciendo feminismo juntas. También podéis leer el comunicado que hemos lanzado para este 8M. Los podéis ver y compartir por Twitter, Instagram y Facebook. Aquí abajo en la cajita de información os dejaremos los enlaces directos a las redes sociales. Y bueno, para este primer acto contamos con gran parte del equipo que integramos el área de feminismo. A continuación vamos a presentarnos individualmente para que nos conozcáis un poquito mejor. En primer lugar, tenemos a nuestra coordinadora Virginia. Adelante, compañera. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Vicky, por la presentación, gracias a las compañeras por estar aquí, gracias también al compañero Pablo que está también aquí detrás grabando y bueno, y está también echando una mano y bueno, y a toda la gente que nos está viendo. Bueno, yo primeramente me quiero presentar. Soy Virginia Piña Cruz. Nunca, el último nunca nos olvidemos que es de nuestras madres. Y bueno, yo soy psicóloga social, estudié psicología en la Universidad de Jaén, soy de Jaén, por mis venas corre aceite de oliva y no otra cosa. Y bueno, en la universidad pues estudié psicología, también hice el máster de intervención con víctimas de violencia de género y el de desigualdades de género. Y bueno, digamos que mi vida gira un poco en torno a eso, desde que hace unos cuantos años, en 2014, con mis compañeras, decidimos crear un colectivo feminista allí en Jaén, y ese fue mi primer contacto que yo tuve con el feminismo. Luego ya llegó pues toda la formación y todo eso. Y bueno, eso, soy una persona que lleva tiempo militando en organizaciones sociales y políticas y nada, yo estoy aquí para lo que las compañeras y los compañeros de Defender Andalucía digan y para construir matria, como dicen. Muchas gracias, Virginia. Pasamos el relevo a nuestra compañera María José. Ahora, adelante, compañera. Hola a todas, yo soy María José, soy de Alcalá de Guadaira. Yo siempre me he dedicado al comercio, aunque de unos años atrás he estado trabajando en una empresa de artesanía como ceramista, en un sector que le ha afectado bastante, igual que a muchos otros, la pandemia. Y nada, yo nunca vamos, es la primera vez que participo activamente en una organización feminista o política como es Defender Andalucía. Y así que experiencia igual no puedo aportar mucha, pero sí muchas ganas de unirme a la lucha, tanto feminista. Y nada, ¿por qué he decidido dar el paso? Pues porque, como ya he dicho anteriormente, laboralmente me ha afectado mucho y siempre los contratos que solemos tener las mujeres, lo que son la conciliación familiar, y creo que es muy necesario la lucha para conseguir una mejora laboral, tanto feminista y tal. Y como madre igual también me preocupa que haya una sociedad patriarcal, machista todavía y racista y homófoba, y lo estamos viendo actualmente, desgraciadamente, muy a menudo. Así que nada, os agradezco a todas y a seguir luchando. Muchas gracias, compañera. Continuamos ahora con Begoña. Hola, soy Begoña Iza de la Torre, soy de Bilbao, pero voy a hacer 20 años en Andalucía. Yo soy profesora de Historia en un instituto público de Alcalá de Guadaira también. Y bueno, yo he participado ya en muchas iniciativas anteriormente de tipo sindical aquí en el pueblo, en el grupo ecologista, en el municipalismo. Impulsamos hace también un par de años varias huelgas por el día 8 de marzo aquí en el pueblo. Y, y bueno, en realidad con esta iniciativa, con Defender Andalucía, lo que creo que pretendemos es que podamos aunar intereses no solo feministas, sino de muchos tipos, de forma transversal, para sacar para adelante Andalucía, que es lo que estamos intentando en el grupo. Y a raíz de lo que dice María José, también como madre, que tengo dos hijas,
pues vamos a intentar dejarles una Andalucía más justa, más solidaria y revolucionaria. Muchas gracias, compañera. Pasamos ahora a Laura. Adelante, compi. Gracias, Vicky. Bueno, en primer lugar, pues hola a todas y a todos. Quería agradecerle a la organización y a mis compañeras por el esfuerzo que hacen y las ganas. Soy Laura, de Ejido. Como ya sabéis, una de las comarcas en Andalucía donde el extractivismo agrario y la globalización ha pegado más fuerte y donde se sufre una grave degradación ambiental y social. Desde Defender Andalucía pretendemos construir un movimiento feminista andaluz que apueste por la transformación de la sociedad andaluza, resignificando nuestra historia y reconociéndonos desde otras miradas para poder contarnos a nosotras mismas. Es un proyecto en construcción que trata de recuperar también y valorar nuestra cultura como respuesta colectiva a la opresión que sufre nuestro territorio y que afecta por partida doble a las mujeres. Estudié ambientales en Granada y ahora estoy estudiando un máster de agroecología y me estoy enfocando en la recuperación de saberes populares relacionados con la tierra y la soberanía alimentaria, con la intención de poner en el centro el papel fundamental de las personas y las prácticas que han sido invisibilizadas desde el discurso oficial y que, sin embargo, son cruciales para diseñar estrategias alternativas de desarrollo. Me parece súper importante adoptar posiciones críticas frente a la necesidad de emigrar y todas las consecuencias que han supuesto a nuestro pueblo en términos de desarraigo y de pérdida de memoria. Creo que una herramienta fundamental es darle valor a la voz propia de las personas, mostrando que la memoria oral constituye un material indispensable para construir una narrativa diferente de nuestra historia. Gracias, compi, a todas. Maravillosa, Laura, muchas gracias. Continuamos ahora con nuestra compañera Leo. Hola, buenas. Gracias a todas. Gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Leo. Yo soy una andaluza, soy de dos hermanas. Soy una andaluza migrada en el norte. Y bueno, yo ahora mismo curro en el ámbito sindical y también formo parte dentro de Defender Andalucía, formo parte también del área o sea, del área feminista y también formo parte del área internacionalista dentro de Defender Andalucía. Y bueno, llegué un poquito aquí también porque mi construcción de lo que significaba ser andaluza se hizo fuera. O sea, yo me di cuenta, y siempre cuento esta anécdota, que me di cuenta de que era andaluza fuera de Andalucía, que es un proceso que muchas personas migradas vivimos, ¿no? Y entonces, a raíz de narrarme desde ahí, también de acercarme un poquito al feminismo andaluz, con las compañeras teóricas como Mar Gallego, también Virginia Piña y otras muchas compañeras que han ido tejiendo esas redes, pues estoy aquí y formo parte de esta organización que pretende, ¿no? Subvertir el papel de la mujer andaluza, de clase trabajadora y luchar por una Andalucía mucho más libre y soberana. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Como veis, estamos repartidas aquí por toda Andalucía, incluso fuera de ella. En mi caso, yo soy Victoria o Vicky, como queráis llamarme. Soy malagueña, vivo en Benalmádena. Soy maestra de educación especial, me especialicé además en lengua de signos y educación bilingüe. Y bueno, yo nunca había participado en ninguna organización de este tipo, había estado viviendo en otros países y ciudades y ahora asentada en Málaga he comenzado este proyecto. Y bueno, cuando entré hace 2 meses fue casi de puntillas, abierta prácticamente a escuchar y aprender de mis compañeras, porque yo no tenía ninguna experiencia. Pero la verdad es que en estos 2 meses de trabajo hemos ido creando una red de trabajo colaborativo maravillosa en la que todas estamos aportando y en la que estamos creciendo de manera conjunta. Yo estoy aquí porque el feminismo me ha dado la posibilidad de crecer en una Andalucía algo más justa que la que tuvo mi madre o la que tuvo mi abuela. Me ha dado la oportunidad de estudiar, de ser más independiente y porque de alguna manera le quiero devolver eso al feminismo. Pero es que además hay mucho por hacer para nosotras mismas y para las futuras generaciones. Así que aquí estoy aquí para aprender y construir una Andalucía más justa y más feminista. Y bueno, ahora que ya nos conocéis, vamos a continuar hablando del objetivo de nuestro grupo, por qué se ha constituido esta área dentro de Defender Andalucía, qué pretendemos, por qué es necesario el feminismo en Andalucía, y de todo ello nos va a hablar la compañera y coordinadora Virginia. Así que cuando quieras, compañera. Bueno, gracias Vicky y al resto de compañeras por vuestra presentación y por eso. La verdad que me ha encantado, ¿eh?
tengo que decirlo, que me ha encantado la presentación de todas las compañeras, cada una en su diversidad, o sea, me encanta, me encanta. Bueno, yo un poco lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer más o menos es informar el porqué, ¿no? De la creación de un área de feminismo y por qué es necesario tener este tipo de estructuras dentro de organizaciones políticas, ¿no? Digamos que en la actualidad muy pocas organizaciones políticas, sindicales no cuentan con un área de la mujer, o sea, todas tienen que contar con uno, con este tipo de área para poder producir respuestas, ¿no? Y sobre todo para hacer propuestas feministas. Se trata de un trabajo interno que dentro de la organización hay que hacer porque la sociedad en la cual estamos viviendo nos está exigiendo y nos está siguiendo este tipo de respuestas, estos temas y este tema está en el debate, está en pleno auge y tenemos que estar ahí para saber implementarlo, ¿no? Entonces el feminismo está naciendo o ha nacido, nace de como una fuerza transformadora, emancipadora, que no se puede ignorar y de hecho no existe no existe organización política que lo ignore, ¿no? Ya sea para bien, o sea, para ayudar o para producir esa emancipación de las mujeres o bien para todo lo contrario, ¿no? Pero la cosa es que siempre las mujeres y siempre estas cuestiones están también en el centro de quienes nos denigran, por así decirlo. Y bueno, que nosotras también tenemos que, en fin, estas propuestas, este feminismo, también tenemos que estar haciendo unas propuestas, hacer propuestas organizativas, propuestas teóricas, que nosotras también tenemos que implementar y que bueno, esa es la función, digamos, del área de la mujer. Formarnos, debatir, a través del diálogo y este debate, pues llegar a la creación de unas propuestas políticas que sean emancipadoras desde una base feminista, ¿no? Desde la base del feminismo. Y bueno, no solamente se trataría por eso de producir comunicados, de producir, digamos, un trabajo más superficial, sino que cualquier propuesta tiene que ir dirigida, cualquier propuesta que salga dentro de nuestra organización tiene que también mirar esta parte de las mujeres o estas partes no visibles, estas zonas no visibles que por norma general las organizaciones políticas no han sabido mirar con detenimiento. Entonces, bueno, además desde una organización andalucista, teniendo claro la situación de las mujeres en Andalucía, ¿no? A mí siempre que hablo de este tema me viene a la cabeza un titular que salió en El Salto en 2019, creo que era, que decía que la cara de la precariedad y de la pobreza en el Estado español era una mujer andaluza de la periferia de nuestras ciudades que cargaba ya sola con todo el peso de su familia, o sea, mujeres monomarentales. Entonces, cualquier organización andalucista tiene que saber dar respuesta a esto y tiene que saber organizar toda la rabia, ¿no? Pero fuerza transformadora que las mujeres también tenemos. Entonces, bueno, no solo son cambios internos dentro de nuestra organización, es decir, no solamente se trata bueno, pues de hacer un refuerzo en las relaciones internas, ¿no? De fortalecer esas relaciones y de fortalecer nuestra presencia dentro de nuestra organización, sino también pues hacer propuestas políticas emancipadoras desde nuestro propio feminismo, ¿no? Desde el feminismo en el cual creemos desde el área de feminismo, de Defender Andalucía y que bueno, que ahora también las compañeras nos van a resumir. Y bueno, por otra parte, un poco pues la historia del área de la mujer o cómo nos organizamos nosotras. Somos muy jóvenes, digamos que es un área que lleva muy poco recorrido, porque nacimos, digamos que a mediados de enero, creo que fue cuando nos empezamos a juntar, hicimos nuestra primera asamblea, es decir, llevamos poco más no llegamos a 2 meses todavía de nacimiento y de tal, pero a pesar de ese poco recorrido, realmente tiene mucho hecho y ya tiene una trayectoria, creo yo, que aquí queremos presentar ahora mismo, esa trayectoria también. Y bueno, por una parte, pues bueno, hemos estado organizando también, hemos estado creando el discurso político, ideológico, feminista de Defender Andalucía, que ahora no va a hablar, del que no va a hablar Begoña, sino que bueno, también estamos organizando este 8 de marzo, todo este mes de marzo, con muchas propuestas de formación y con muchas propuestas de debate, bueno, que tienen detrás también un trabajo y que para un mes y medio de vida yo creo que es mucha caña. Estamos haciendo una asamblea por semana, pero vamos, yo creo que vamos para adelante y que bueno, las asambleas son semanales, pero vamos, no sé si seguirán así. La cosa es que bueno, para el futuro pues seguiremos así, con intención de seguir formándonos y de seguir creando y seguir transformando, creo yo. Y ya está. Mi intervención termina aquí.
Muchas gracias, compañera. La verdad es que es un equipo con muchas ganas, sobre todo, de aprender y construir un proyecto, bueno, el proyecto que estamos creando. Vamos a dar paso ahora a Begoña, que nos va a desglosar las 10 claves para entender el feminismo andaluz. Adelante, compañera. Vale, sí, yo lo que voy a interpretar por encima, leer un poco por encima, son es el documento que es un poco la base de nuestras posturas en defender Andalucía respecto al feminismo. Lo hemos dividido para que sea igual un poco más didáctico, un poco más pedagógico, en 10 puntos. Son 10 palabras clave, 10 conceptos clave que son los que vemos fundamentales para tratar el feminismo en Andalucía. En primer lugar, hablamos de la clase, porque nuestro feminismo tiene que partir de una perspectiva de clase. Es un proyecto de mujeres trabajadoras, que luchamos por todas las mujeres trabajadoras y nos tenemos que posicionar de forma natural contra el feminismo liberal, que protege los privilegios de las mujeres, de la mujer blanca europea. Y en primer lugar, porque nosotras no queremos encajar en ese mundo heteropatriarcal y capitalista, sino que aspiramos a destruirlo o a subvertirlo. Y en segundo lugar, porque como andaluzas que somos en la periferia, tampoco pertenecemos a ese mundo. Y entonces tenemos que ser, pues como se suele decir, ¿no?, 3 veces rebeldes. Seremos por mujeres, por obreras y por andaluzas. El segundo concepto es la memoria. Es verdad que las nuevas tendencias de feminismo andaluz están transitando ahora mismo los caminos del pasado de Andalucía para recuperar la memoria de nuestras antecesoras, para recordar, para difundir las luchas de multitud de mujeres transgresoras que han sido conocidas y también son desconocidas. Y por otro lado vamos a recuperar la dignidad de aquellas mujeres, de aquellas madres, de las trabajadoras, de las jornaleras, de las vecinas, de las guerrilleras, que, en fin, que de todo hubo, ¿verdad? Hay una canción que dice que nadie me pise la historia que nunca he escrito. Entonces, por tanto, nosotras debemos sobreescribir la historia de las mujeres andaluzas para escribir una nueva historia, una historia propia desde nuestra perspectiva. ¿Nuestra perspectiva cuál es? Pues aquí vendría el tercer término, que es la identidad. En Defender Andalucía vamos a reflexionar sobre las necesidades de la mujer en Andalucía. Es decir, vamos a construir un discurso propio, porque tenemos que descolonizar muchas de las ideas que nos vienen de fuera, las propuestas feministas que vienen del feminismo de fuera, el feminismo europeo. Hay muchos discursos que no van a encajar en Andalucía. Y además hay otros muchos discursos que se basan en, y esto ya lo dijeron en los años 70, en añadir mujeres y remover, como si todos los discursos masculinos del sistema, añadiendo mujeres, ya se solucionaran. Entonces nosotras, desde luego, lo que queremos es sobreescribir esta historia, como decíamos, y no creer, además, que las políticas de los últimos 40 años que se han llevado aquí en Andalucía nos dejan ahora mismo una Andalucía mejor, porque lo que tenemos ahora mismo es una Andalucía pobre, periférica, alienada cultural y políticamente, y tenemos que ser conscientes de que este es nuestro contexto y este debe ser nuestro punto de partida. En cuarto lugar, pues el patriarcado. Evidentemente es la base de las más graves desigualdades actuales. En Andalucía pues cobra muchas formas, pero podemos subrayar una de ellas, que es la de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Esta violencia, como sabemos, es el factor corrector que impone el patriarcado a las mujeres. En 2020, son las cifras que tenemos, en 2020 9 mujeres fueron asesinadas en Andalucía por sus parejas, claro. Ha habido otros muchos asesinatos que no entran dentro de la legislación de género porque no han sido cometidos por sus parejas establecidas, ¿no? Ha habido años mucho peores anteriormente, tengo aquí datos del año 2010 o 2011 en los que hubo 17 víctimas, pero en niveles generales, desde 2003, las cifras no han mejorado. Entonces, estamos seguras de que un proyecto político fuerte y con propuestas tiene que aportar soluciones al sometimiento de las mujeres en el mundo patriarcal. Llegamos a la palabra anticapitalismo. Las mujeres en el sistema capitalista sufrimos desigualdades, pero no solo porque el trabajo de reproducción y de cuidados no obtenga suficiente reconocimiento, que no lo obtiene y lo sabemos, sino porque también dentro del ámbito de la de la producción, nos tocan los peores trabajos y los peores salarios. A esto es lo que se le llama la feminización
de la pobreza. Y si lo estamos aplicando a Andalucía, tendremos que hablar de trabajos precarios y temporales, como el de los frutos rojos de Huelva, por ejemplo, la aceituna en Jaén, los invernaderos de Almería, como decía antes también la compañera Laura, el trabajo no remunerado de cuidados y no reconocido, y en este sentido es imprescindible también y es justo integrar a las trabajadoras migrantes en nuestras luchas. Asimismo, necesitamos construir una economía alternativa, una economía diferente en la que las mujeres de Andalucía, las que viven en las ciudades, las que viven en el ámbito rural, puedan aliviarse, puedan salir de este extremo de pobreza. En sexto lugar, y ya va quedando menos, en sexto lugar, pues la palabra estrategia. Porque creemos que para cambiar este sistema es imprescindible crear una herramienta política, construir un proyecto político feminista para intervenir en nuestro país. No podemos dejarnos llevar por la idea de que Andalucía tiene unas instituciones muy progresistas y que han sido pioneras aparentemente en la lucha por los derechos de las mujeres. A esto va unido el concepto de politización, porque aún hay mucho por explicar, hay mucho por cuestionar, por destruir, por construir y por deconstruir. Y entonces hay que crear una conciencia de clase feminista y obrera y de clase a través de la lucha sin cuartel. ¿Por qué tenemos que luchar en Andalucía? Más especialmente que en otros lugares, pues por el fascismo. El séptimo concepto en el que trabajamos nosotras es el antifascismo, porque como feministas en Andalucía no podemos olvidar que nos están gobernando la derecha y la extrema derecha, que nos gobiernan el neoliberalismo, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo español. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, hacen el cambio de terminología y hablan de violencia doméstica o intrafamiliar, eso no es gratuito. Habría que hablar de violencia machista. Esto es un pequeño ejemplo, pero hay otros muchos datos. Como supimos hace un año, en enero de 2020, supimos que al llegar a la Junta el acuerdo con ultraderecha se dejaban fuera de proyectos de financiación 241 proyectos feministas. Un cambio de las subvenciones anuló todos los proyectos de igualdad en Córdoba y en la provincia de Huelva y Almería. Hace tan solo unas semanas también se aprobó el veto parental, la censura parental, y todos sabemos que lo que quiere decir Vox con la ultraderecha, con este acuerdo, es luchar precisamente contra la formación, entre otras cosas, pues de la memoria histórica, del ecologismo o de la violencia de género precisamente y el feminismo. Se quiere evitar precisamente esta formación en los centros escolares de Andalucía. Total, en conjunto son unos ataques muy violentos que necesitan una respuesta fuerte. En octavo lugar, pues tenemos que tener un feminismo integrador. Esta es la octava palabra, integración. Nuestro feminismo defiende los derechos de todos los colectivos, inmigrantes, mujeres migradas, personas de sexualidades no normativas, lesbianismo, binarismo, trans. En noveno lugar, importante, propuestas. Ante la carencia de propuestas contundentes de la supuesta izquierda en nuestro país, aquí en Andalucía, nuestro colectivo debe proponer alternativas para Andalucía. Solo así vamos a poder frenar el avance de la derecha, ocupando esos espacios nosotras antes que ellos, llegando con nuestros discursos y con nuestras propuestas antes que ellos. Y por último, la palabra vida. La palabra vida porque hay que poner la vida y los cuidados para sostenerla en el centro de nuestras propuestas. Tiene que ser el eje de nuestras preocupaciones. Se dice fácil, pero es una propuesta, es una idea muy complicada porque esto supone desmontar los privilegios de muchos y de muchas de nosotras. Hay que poner la vida en el centro, así como los cuidados para reproducirla dignamente. Y esto es especialmente importante en Andalucía, donde las mujeres sufren una pobreza extrema y la autoexplotación en el cuidado de la infancia y de los mayores, que requieren tanto tiempo y que requieren tanta dedicación. Por ejemplo, la crisis del COVID, esto lo ha puesto de manifiesto otra vez, ya sea con el teletrabajo, ya sea con el del desempleo, que ha sido mucho más alto en el caso de las mujeres que de los hombres, y la carga doméstica que se ha añadido. Entonces, bueno, para subvertir este sistema que va contra la vida, porque el capitalismo es un sistema que destruye la vida, aquí lo que hace falta es mucho feminismo y mucha vida. Ya está.
Muchas gracias, compañera. Quería hacer mención también, ya que has hablado de reconstruir la historia andaluza, que desde nuestra área también estamos trabajando en reconstruir esa historia a través de difundir y visibilizar y difundir a través de nuestras redes sociales todas aquellas mujeres andaluzas que de alguna manera hicieron historia en nuestra tierra, ya sea artistas, feministas que lucharon por derechos sociales, por derechos laborales, poetas, escultoras. Las podéis ver cada domingo en nuestras redes sociales. Publicamos cada domingo un cartel con su biografía y bueno, es importante, ¿no?, conocer esos referentes, sobre todo para nuestras nuevas generaciones, ya que los libros no aparecen en ellos, ¿no? Y bueno, por último, nuestra compañera Leo nos va a hablar sobre cómo está el feminismo en la actualidad, qué horizonte se nos presenta y qué nuevos retos tenemos por delante. Todo tuyo, Leo. Gracias, Vicky. Bien, pues yo vengo aquí, o sea, vengo a encajar un poco lo que es el feminismo en la actualidad o los feminismos en la actualidad dentro de un marco más global. Hemos hablado con la compi Bego cuáles son nuestros 10 puntos estratégicos y yo vengo a teorizar un poco sobre el marco global en el que nos basamos, ¿no? Actualmente los feminismos en la actualidad no solo buscan subvertir la condición social de la mujer, que por supuesto, sino este feminismo actual busca un cambio de raíz en la sociedad, busca un cambio social más profundo, ¿no? El feminismo actual ha trasvasado la situación, el análisis de la situación de la mujer, de un determinado estatus, de una normatividad, una determinada clase social del norte global, urbana, blanca, normativa. Y este feminismo actual ha sabido entretejer puentes entre aquellas otras luchas, como por ejemplo la lucha decolonial, la lucha de clase, la LGBT, el capacitismo, la lucha racial, y poner en el centro del debate las diferentes situaciones de subalternidad que también mantienen a las mujeres en situación de opresión. Este feminismo, denominado feminismo interseccional, lo puso de manifiesto la escritora afrodescendiente y estadounidense Kimberlé, y ha ayudado a tener un marco de análisis dentro del propio feminismo mucho más amplio. Y nos hablan de, o sea, este feminismo intenta hablarnos de aquellas cuestiones que en principio aparentemente son más invisibles, pero que mantienen o sea, que son más invisibles, digamos, dentro de un feminismo más clásico, pero que siguen colocando a las mujeres, leídas como mujeres, en la misma condición de opresión, como puede ser una mujer racializada, las mujeres gitanas de clase trabajadora, etc., ¿no? Este feminismo actual también hay que reconocerle que es un feminismo que, aun siendo diverso, siendo en esencia diverso, también es en esencia internacionalista. Es un feminismo internacionalista en esencia, ya que mujeres de todo el mundo canalizan las protestas, como un ejemplo claro fue en el 8 de marzo del año 2018. Tengo aquí un dato en el que mujeres de más de 70 países del mundo y más de 150 ciudades de todos los continentes salieron con diversas proclamas. O sea, ahí nos habla de un feminismo que es el actual, que es esencialmente internacionalista. Y como he dicho, aunque estas proclamas sean diversas, pero muchas coinciden a lo largo de todo el mundo, como por ejemplo la exigencia de tener un control sobre nuestros propios cuerpos, como bien ha dado ejemplo las mujeres argentinas, para que se legalizase el aborto, o por ejemplo la denuncia del feminicidio con la proclama de Ni Una Menos, o la denuncia de la violencia sexual con el Me Too, o una crítica al sistema judicial patriarcal, que sería el Hermana, yo sí te creo, que ha dado la vuelta prácticamente a todo el mundo. Y en ese contexto internacional, también la novedad quizás ha sido el papel de las redes sociales que ha jugado para viralizar y traer en primera línea el debate social de la condición social de la mujer, y también de aquellas mujeres, les ha podido servir a aquellas mujeres que igual sus voces les cuesta más escuchar. Aún así, también el hecho de viralizar todas las protestas por redes también supone un riesgo, porque no nos olvidemos que actualmente muchas de las proclamas que tenemos las hacemos bajo un capitalismo digital, que eso hace que, bueno, pues corramos el riesgo de que haya diversos sesgos en los algoritmos que se potencian frente a otros, feministas que igual tienen un altavoz más amplio frente a organizaciones autónomas o de barrios. Ese es uno de los riesgos que podemos tener en la utilización, ¿no?, en este feminismo actual de las redes sociales. Y por último, en base a un artículo que ha escrito Yune Pícara,
que habla sobre los nuevos retos que se nos presentan en el feminismo actual, vemos que a pesar de ser un movimiento crítico de base, pues, por tener una mayor aceptación social, puede ser que, o sea, uno de los riesgos que corremos es que este feminismo intente ser fagocitado por un feminismo liberal y corporativo. Véase un ejemplo de ello, de Ana Botín diciéndose que ella es feminista. Entonces, es un poco uno de los retos actuales que tiene el feminismo actual, ¿no? El de seguir potenciando su capacidad crítica de la sociedad. Y en este reto de seguir potenciando la crítica, de seguir intentando subvertir el sistema, de seguir intentando generar un movimiento alternativo a la vida que ya tenemos, es el que nos encontramos nosotras desde Defender Andalucía, para seguir construyendo un sujeto político andaluz y que sea traspasado por un feminismo andaluz y que tenga su mira puesta en todas aquellas cuestiones que afectan a las mujeres andaluzas de clase trabajadora, que es lo que somos. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a todas y a cada una de vosotras por dar luz y vida a este proyecto en el que estamos trabajando. Quiero recordar ahora también los 2 actos que tenemos para este mes. El próximo tendrá lugar el próximo 21 de marzo, Pandemia en Femenino, donde contaremos con mujeres en puestos de trabajo feminizados y que han estado en primera línea de riesgo ante el COVID. Y charlaremos sobre los efectos de esta crisis sanitaria en las mujeres también. Y luego el 28 de marzo tendremos el acto que se llama Lo que nosotras pintamos, en el que contaremos con artistas ilustradoras andaluzas. No os los podéis perder, 21 y 28 de marzo a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Y nada más, gracias por compartir este ratito con nosotras. Ha sido un placer enorme presentar nuestro proyecto con todas vosotras. Feliz Día de la Mujer Trabajadora y este 8M más feminismo que nunca en Andalucía. Adiós. Adiós. Gracias. Chao.